Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí esperando un poco a que se unan más asistentes. De momento estamos unos poquitos, esperaré un minuto y empezaremos ya con este evento en el que vamos a intentar hablar de Power Apps, ¿vale? Y de todo lo que significa Power Apps. En principio será un evento práctico. Intentaré poneros en situación en cosa de 5 o 10 minutos como mucho, y a partir de ahí lo que intentaremos hacer es un par de aplicaciones de lienzo para Power Apps. Antes de nada, si queréis ponerme cara, voy a intentar compartir con vosotros mi imagen también. Mi nombre es Víctor Asteinza y bueno, voy a ser vuestro conductor a lo largo de este evento que, como ya os hemos dicho mediante la comunicación, va a durar alrededor de media hora. ¿Vale? Entonces, yo creo que ya se va uniendo la gente y bueno, lo que vamos a hacer es en principio empezar y os voy contando un poco. Para que sea un poco más cómodo la forma de ver mi presentación, una vez que me habéis puesto cara, pues bueno, voy a intentar compartir la pantalla completa y así podéis ver un poco lo que vamos haciendo. Vale, mi primera idea era presentarme. Como ya os he dicho, mi nombre es Víctor Asteinza Blanco, trabajo en C2B desde hace bastante tiempo, soy licenciado en informática por la Universidad de Deusto. Y aparte de otras muchas cosas, pues bueno, soy trainer oficial de Microsoft y desarrollador de Microsoft certificado. Aquí tenéis un poco mis datos de contacto, porque luego os compartiremos esta presentación y el vídeo del evento. Y aquí tenéis la forma de contactar conmigo. La idea que tenemos es intentar recoger, si podéis mandarnos vuestras dudas, bien por mail o bien por LinkedIn, me las hacéis mandar y os intentaremos contactar con vosotros a nivel personal para que podamos ahondar un poco en cualquier otra cuestión que os interese. Pero en principio daremos toda la sesión y haremos toda la sesión del tirón. Y ya os digo, lo que nos gustaría es que nos mandaseis por mail o por LinkedIn vuestras consultas o dudas acerca de todo este entorno de desarrollo, que bueno, paso a deciros un poco en qué consiste. Y lo primero que quería, para poneros en situación, es intentar explicaros qué es Power Apps. La verdad es que, aunque sea un concepto muy largo, Power Apps se podría resumir como que es una plataforma en la que podemos desarrollar sin código casi o con muy poco código, y la verdad es que el código que vamos a tener en un principio para poder hacer las cosas básicas sería muy parecido o se basa en el concepto de fórmulas de Excel, de tal forma que a un montón de elementos podríamos darles qué datos coge o cualquier otra propiedad mediante ese tipo de fórmulas. En principio, como la mayoría o los que estáis asistiendo no sabemos si os dedicáis al mundo del desarrollo o sois gente que coordináis grupos o departamentos dentro de una empresa, voy a pensar desde el principio que no tenemos muchos conocimientos de código y al final lo que queremos intentar hacer es mejorar nuestra productividad y mejorar nuestros procesos, y una de las herramientas que tenemos está dentro de todo el entorno de Power Platform y es Power Apps. A todos nos habrá pasado en algún momento, por poner un ejemplo muy práctico, que tenemos por ahí perdidos en una unidad de disco en la nube, por ejemplo, una serie de documentos que podrían ser, por ejemplo, de Excel, que pueden ser actualizados por diferentes tipos de usuarios, y al final ese acceso nos interesaría centrarlo o descargarlo en una aplicación desde la cual pueda ser accedido desde cualquier sitio y la gente pueda interaccionar con esos datos que están almacenados. De la misma forma que podemos jugar con Excel, podríamos obtener una ingente cantidad de orígenes de datos. Existen muchos tipos de orígenes de datos, que luego si queréis hablamos sobre ellos, ¿vale? Pero bueno, en principio el concepto de Power Apps es intentar hacer aplicaciones que mejoran nuestra productividad y que pueden desplegarse en un montón de dispositivos.
A partir de ahí, lo siguiente que deberíamos de poder saber es cuántos tipos de Power Apps genéricos hay. Y normalmente se dividen como en 3 grupos. Los 3 grupos en los que se dividen esas aplicaciones serían las aplicaciones de lienzo, las aplicaciones basadas en modelo y las aplicaciones o los portales. El tipo de aplicación más básico, como os he comentado antes, aunque no quiere decir que tenga poca funcionalidad, y además también depende mucho de con quién o de con qué tipo de herramientas más de dentro del universo, bien de Power Platform o de todo el universo de Office 365, lo combinamos, es la aplicación de lienzo. La aplicación de lienzo se basa en, como su propio nombre indica, en un lienzo, en un Canva, y en él iremos colocando elementos en los que podremos insertar orígenes de datos y que nos sirvan para poder trabajar con esos datos desde cualquier dispositivo. Luego tendríamos las aplicaciones basadas en modelos, que son un poco más completas y un poco más complejas, que normalmente, aunque no es solo la norma habitual, tiran de los Common Data Services y que sirven no solo para obtener orígenes de datos, sino también para representar un comportamiento, un modelado de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el tercer tipo de aplicaciones o de Power Apps que podemos crear son los portales. Portales con un login de usuario, con un tratamiento de la información a nivel de funcionamiento casi, entre comillas, como si fuera una web o un portal que podamos utilizar. Una vez hecha esta introducción muy, muy genérica, y como no queremos perder tiempo en teoría que la podéis consultar por cualquier sitio, nuestro primer objetivo era hacer, en estos 25 minutos que nos quedan, intentar hacer 2 aplicaciones. Pero antes de nada, me gustaría comentaros unas cuantas cosas. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a hacer es intentar practicar un poco y vamos a intentar contaros un poco todo esto que os queremos decir. A partir de ahí, lo primero que haríamos sería loguearnos en nuestro tenant de Office 365. Esto sería nuestra central dentro de Office 365 y, en principio, deberíamos de buscar aquí, dependiendo de la visión que tengáis, dónde está la aplicación de Power Apps o el portal de Power Apps, que, como ya os he dicho, es uno de los componentes de Power Platform. Para ello, también tenéis que tener en cuenta, aunque tampoco es mi objetivo en aras de no perder tiempo, saber qué licenciamientos hacen falta o qué licenciamientos tenéis para poder trabajar con esto de Power Apps, ¿vale? Entonces, bueno, si estáis interesados también os podríamos llegar a informar pues con qué licenciamientos está incluido, etcétera, etcétera. Si pincháis en este icono, y yo ya lo tengo aquí, entraríamos dentro del portal de Power Apps. Y según entramos en ese portal ya nos da la posibilidad de poder crear aplicaciones. Aplicaciones de negocio que, como ya os he dicho, intenten tirar de cualquier origen de datos. Veis aquí algunos orígenes de datos como SharePoint, Excel Online o un SQL Server o el Common Data Service, pero si pinchamos aquí podríamos ver que, aparte de estas conexiones de datos que yo ya tengo metidas aquí, tenemos un montón más de conexiones, las cuales algunas son premium y otras no son premium, ¿vale? Entonces, estáis viendo ahí un poco las que yo tengo. De todas formas, luego, si vosotros le dais aquí a buscar, al botón de buscar y ponéis, por ejemplo, Teams, deberíais de poder buscar las conexiones de Teams que tenéis. O si queréis crear una nueva conexión con un origen de datos que no tenéis, ahí os va diciendo qué tipos de conexiones son las conexiones que son premium, no sé si lo veis aquí donde lo estoy señalando, o las conexiones que no son premium. Como veis, no voy a bajar todo, pero si os fijáis aquí en el slide de los tipos de conexiones que podemos tener, pues hay unas cuantas, ¿vale? Entonces, a partir de todas estas conexiones podríamos generar nuestras aplicaciones o nuestros orígenes de datos. Entonces, como ya os he dicho, entramos en el portal de Power Apps
y lo primero que vamos a querer hacer es una aplicación de lienzo. Entonces, lo que vamos a indicar es que queremos iniciar una aplicación a partir de un origen de datos, o lo que podemos hacer es intentar hacer una aplicación del tipo que sea en blanco. Si no queremos venir por aquí, también tenemos la posibilidad de crear y a partir de aquí elegir el tipo de aplicación que quisiéramos crear. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es intentar elegir un origen de datos y ya os pongo en situación. Nosotros, para esta formación o para este evento, hemos colocado, por ejemplo, una serie de Excels en OneDrive. Y si veis aquí, hay unos cuantos que, para que lo veáis, podrían ser o bien, es muy básico, gastos de los comerciales que han ido haciendo a lo largo de los viajes y que queremos que vayan rellenando en esta hoja para que a final de mes, por ejemplo, podamos tener ya recogido en un Excel todos esos gastos y podamos facturar a esos comerciales los gastos de ese mes. Pero bueno, tenemos por aquí una hoja de Excel con una serie de productos que son, si no me equivoco, alfombras, etcétera, 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 que tienen un nombre, una categoría, un precio, una imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a intentar utilizar la plantilla que tiene por defecto Power Apps para crear una aplicación desde un origen de datos, y a partir de ahí lo que vamos a intentar hacer es ver qué partes tiene y me intentaré explicar todo eso que os he dicho de las fórmulas de Excel, etcétera, 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 etcétera. Entonces, perdonad, a partir de aquí nos vamos a crear una aplicación de Power Apps mediante un origen de datos, como ya os he dicho, y como ya os he explicado cuando os he presentado mi OneDrive, me voy a intentar conectar a mi OneDrive y ahí voy a indicarle cuál es el archivo de Excel desde el cual quiero crearme la aplicación de Power Apps. Y como ya cojo un tipo de datos determinado, la plantilla o el asistente que tiene el mismo Power Apps nos permitiría crear esa aplicación. Elijo ese Excel, dentro de él elijo la tabla con la que me quiero conectar y en el momento de darle a conectar, él hace toda su operativa y digamos así que se nos abriría el Power Apps Studio, que es el punto desde el cual nosotros podemos diseñar, interactuar con esa aplicación. Fijaros, no he hecho nada, solamente le he indicado que quiero crear una aplicación a partir de un origen de datos, que ese origen de datos es un Excel, y él ya me ha sacado una serie de elementos que son pantallas, que yo luego podría modificar, podría añadir más pantallas, se le podría dar más operativa a esta aplicación, y me la ha creado con los datos que están almacenados dentro de ese Excel. Pero fijaros, si nosotros desde aquí intentamos hacer una prueba de la aplicación, se nos abre la aplicación y ahí tenemos la posibilidad o tenemos la opción de un buscador, en el que podríamos buscar por una serie de conceptos los productos que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, voy a teclear la palabra Stone. Y veis que en todos aquellos elementos en los que aparezca la palabra Stone, viene en el nombre, viene en la categoría, en el nombre o en la descripción, aparecerían esos efectos. Por lo tanto, tenemos ya un filtrado de elementos. También podemos ya, por operativa directamente, ordenar la lista en orden alfabético. Y además tenemos la operativa, este sería una de las pantallas, como ya os he dicho, pero desde aquí podríamos abrir la pantalla para crear un elemento. Y podríamos decirle que vamos a meter un elemento con una nueva categoría. Incluso podríamos aquí agregar una imagen. Voy a agregar cualquiera porque no tengo ninguna de estas. Le podría dar el nombre, podría dar una descripción.
podría meter un precio y una vez que fuese dándole todo lo que quisiera, lo guardaría. Y supuestamente, en este momento parece que no, pero me guardaría los datos en mi base de datos, ¿de acuerdo? Además de eso, también podríamos bien ver los detalles de ese producto o bien podríamos editarlos, ¿vale? Esa sería un poco la funcionalidad. Y eso se consigue mediante el asistente, bien, con estas tres pantallas. La pantalla de navegación, la pantalla de detalles y la pantalla de edición, que son tres pantallas que nos ha insertado el mismo Power Apps al decirle que nosotros queremos tirar de un origen de datos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, dentro de cada pantalla tenemos un montón de elementos, pinchando en cada uno de ellos lo vemos y además de ello veis esta ventana que es la ventana de propiedades. Entonces, en la ventana de propiedades siempre nos saldrían, si alguien venís del mundo del desarrollo, si alguien venís del mundo de la programación, pues sería algo parecido, por ejemplo, si venís del mundo de la programación de Microsoft, algo parecido a Visual Studio, en el que nosotros tendríamos aquí todas las propiedades del elemento Browse Categories o Browse Gallery. Además, al ser una galería, él entiende que esa categoría se coge de un origen de datos determinado y que además tiene una serie de campos. Una serie de campos que nosotros hemos dejado en una serie de elementos del formulario y que nosotros en un momento dado podríamos ir ordenando o ir cambiando. Además de eso, nosotros también podríamos cambiar, por ejemplo, el tipo de diseño de esa galería que nosotros queramos. Y veis, aquí va saliendo un poco los tipos que nos propone, aunque también podríamos crearnos una galería en blanco y luego ir metiendo los datos que queramos en esa galería. Si voy cambiando los tipos, supuestamente me iría cogiendo cada uno de los elementos como nosotros quisiéramos, ¿vale? Y lo va cogiendo con los datos que nosotros queramos. Que en un momento dado nosotros queremos meter aquí otro elemento, pues mirar, para que lo podáis ver, voy a aumentar el zoom, voy a cerrar esto y a partir de aquí, a la que esté en un elemento y realmente vea que estoy en un elemento, tranquilamente, bien con la opción de insertar o bien en la vista de árbol con insertar, cualquiera de las dos me valdría, podría meter dentro de los elementos que yo quiera un elemento. Fijaros que hay un montón de elementos. Elementos para meter texto, elementos como label que no se pueden cambiar, formularios, galerías, iconos. Tampoco voy a repasar todo lo que hay en estos porque veis que encima se basan o se dividen en diferentes categorías y al final lo que tendríamos que ir haciendo es ir eligiendo un poco cuál es el elemento o la disposición de lo que queramos. Entonces, a lo que iba, si nosotros aquí dentro de cada elemento, dentro de cada ítem, quisiéramos meter, por ejemplo, una etiqueta de texto, veis que nos la ha metido en todos los elementos, porque claro, cuando cojo uno, como estoy dentro de una galería, puedo pasárselo a los demás y a partir de ahí, lo único que tendríamos que hacer es intentar ir ordenando, ir poniendo bien e irle dando visibilidad a esos elementos. Incluso puedo irlos moviendo, etcétera, 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 ¿vale? Y a partir de ahí, pues me podéis decir, ya, Víctor, pero es que, mira, yo no quiero que coja el campo que está cogiendo. Pues fijaros, si yo me vengo aquí, dentro de las propiedades, me viene cuál es el texto. Si yo quisiera decirle cuál es el dato que yo quiero tener ahí dentro, pues aquí puedo buscar, si os fijáis, bien desde aquí o bien desde lo que os he hablado, desde la barra de fórmulas, yo podría cambiar cuál es el elemento que quiero que aparezca. Por formato de esa galería, lo que estamos intentando meter es de la hoja de Excel cada uno de los elementos en cada una de estas casillas. Entonces, a partir de aquí, cada elemento se identifica con la palabra reservada this item, el ítem actual.
Si ponemos punto, también muy parecido a cualquier herramienta de programación, nosotros aquí podríamos ir poniendo el campo que quisiéramos y podríamos decirle que ahí me ponga el precio. Entonces, yo puedo ir jugando con todos esos elementos, puedo ir poniendo lo que quiera, pero no solo en este formulario, sino que podría irlo poniendo, recordar, con la vista de árbol, en cualquiera de las pantallas que nosotros queramos. Por lo tanto, en esta pantalla de navegación o en este estudio, en este Power Apps Studio, tenemos, por un lado, la posibilidad de ver cada elemento o la aplicación en qué pantallas se divide, cada pantalla en qué componentes se divide, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, pinchando o editando en cada uno de esos elementos, bien aquí o bien, si os fijáis, según yo voy marcando elementos, me van saliendo cuáles son esos elementos, podría ir viendo en esta ventana las propiedades que tiene ese elemento y a partir de ahí podría irlas jugando con ellas. Mirad, si os fijáis, esto de aquí es el cuadro de búsqueda. Y en ese cuadro de búsqueda yo lo he puesto a vacío, pero podría decirle que funcione de una forma determinada. Entonces, yo le estoy diciendo aquí, cuando me voy al icono de dar un nuevo elemento, él ya lo que hace por fórmulas es crearse un nuevo formulario, que ese formulario es el formulario de edición y que vaya a el Edit Screen. Entonces, con las plantillas que nosotros creamos, se generan, normalmente cuando tiramos de orígenes de datos, se generan 3 tipos de pantallas. Una, para navegar dentro de los elementos y poder ver todos los elementos que nosotros queramos. Recordar, yo lo he hecho con productos y lo he hecho desde un archivo de Excel, pero podría ser tranquilamente, como os voy a enseñar ahora, con cualquier otro tipo de elemento. Además de eso, tenemos la pantalla de detalles en los que vemos los detalles de cada uno de esos elementos. De la misma forma, nosotros podríamos decir ahí, si os fijáis dentro de la imagen, vamos obteniendo una serie de elementos y vamos buscando qué tipos de elementos son, ¿vale? Y aparte de la ventana de detalles, tenemos la ventana de edición. Esa ventana de edición también tiene ahí una serie de elementos y esos elementos nos saldrían con lo que queremos que tengan, con lo que queremos que carguen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, como resumen, montón de elementos que podemos meter dentro de nuestras aplicaciones, desde pantallas para contener diferentes tipos de elementos, hasta, pues fijaros, elementos de realidad aumentada, elementos de inteligencia artificial, elementos multimedia, ¿veis? Elementos de entrada, un montón de elementos con los que podemos ir jugando, ¿vale? Entonces, en principio, cualquier tipo de aplicación que vaya a generar una interacción con tipos de datos, etcétera, 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 se podría hacer con estas pantallas de lienzo y además con estas pantallas de lienzo que tiren de un archivo cualquiera o de un origen de datos cualquiera. Recordar también que esos orígenes de datos pueden ser orígenes de datos, entre comillas, premium, es decir, por los que hay que tener una suscripción a Power Platform de más enjundia, o los elementos básicos que podrían ser bastantes de los elementos con los que podemos trabajar dentro del entorno de Office 365. Una vez que hubiésemos creado esta aplicación, lo único que tendríamos que hacer es pinchar en archivo y guardarla. Y para guardarla, pues tenemos las opciones de darle un nombre a la aplicación, dar un tamaño y una orientación y tener una configuración avanzada. ¿Vale? Vale, yo voy a deshacer esta y lo que voy a intentar hacer, ¿vale?, es crearme otra nueva aplicación. Y para eso lo voy a hacer con otro tipo de origen de datos para que podáis verlo también. Hay mucha gente que tiene sitios de SharePoint
Esos sitios de SharePoint pueden ser sitios de SharePoint de grupos o sitios de SharePoint de comunicación. Me voy a referir a los sitios de SharePoint de grupo, porque en esos sitios de SharePoint de grupo, una de las características que tenemos, que aquí voy a buscar uno de los que tengo, bueno, el que he creado realmente para el ejemplo. Yo me he creado un sitio de SharePoint que se llama frutería, podía haberle dicho librería, podría haberle dicho empleados, podría haber dicho lo que sea. Y este sitio de SharePoint en realidad lo podemos publicar como si fuera una página web. Pero dentro de todo lo que tiene esa página web, tenemos la posibilidad de ir viendo pues si tenemos documentos o lo que fuera. Y además, si os fijáis en el contenido del sitio, tenemos una biblioteca de archivos, una biblioteca de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que he hecho es intentar crearme, para no perder tiempo que ya esté creada, una lista de productos que tiene una serie de datos, ¿vale? Y que yo podría ir metiendo los datos desde aquí, para lo cual tendría que acceder al sitio de SharePoint, etcétera, 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 o me podría crear una aplicación de Power Apps que tenga como origen de datos esta lista del sitio de SharePoint, para lo cual, en principio, voy a ir cerrando ventanas porque estoy creando tantas que, vale, me voy a venir al panel principal de Power Apps y le voy a decir que quiero crearme un sitio, una aplicación de Power Apps desde un sitio de SharePoint. De la misma forma que he hecho antes con Excel, lo único que tendría es que coger qué suscripción o qué sitio de SharePoint quiero. Como veis, yo ya tengo elegido mis sitios de SharePoint y uno de ellos es el de frutería. Y la lista con la que quiero interactuar es la lista de productos. Entonces, en un principio, si me creo esa aplicación, de la misma forma se volverían a crear con este asistente o con este elemento, como veis, 3 pantallas, exactamente igual que con Excel o con cualquier otro origen de datos, porque estoy utilizando el asistente. Tengo la pantalla de navegación, la pantalla de detalles y la pantalla de edición. Que en un momento dado no me interesa crear la aplicación con este tipo de estilo, sino que quiero ir poco a poco creando mis aplicaciones y obviamente teniendo que dar todas esas fórmulas, etcétera, 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 a los elementos que yo quiero, pues no hay ningún problema. Lo que podemos hacer es intentar crearnos una nueva aplicación y que esa aplicación sea una aplicación vacía. Y desde ahí podría crearla para teléfono o para tableta. Imaginaros que ahora, ya que no lo he hecho, quiero crearme una aplicación vacía de tableta. Ahí, en un principio, no hay nada. Entonces, tengo varias posibilidades. La primera posibilidad que podría hacerle que quiero crear una nueva pantalla y por hacerlo de forma similar a lo que teníamos antes, vamos a decirle que quiero tener una pantalla con una lista. ¿Vale? Entonces, él ya me crea esa pantalla, podría, si queréis, eliminarme la que está vacía y a partir de ahí podría decirle si quiero coger un origen de datos. Exactamente igual que antes, podría haber intentado buscar o bien por aquí o bien directamente ir buscando los conectores de datos que tengo para seleccionar esos datos que yo quiero. Entonces, sin más, le diría que quiero coger, pues como hemos hecho antes, mi OneDrive, por ejemplo, y a partir de aquí, para que veáis que no hay trampa, voy a intentar coger, por ejemplo, otro de los elementos que había hecho. O si queréis, voy a intentar darle
Pues venga, este de contactos, a ver si me deja. Tengo uno de contactos que me he creado yo así con un contacto, obviamente, y si os fijáis, mirad, me ha creado una lista, porque obviamente yo solo tengo un contacto, y me ha metido aquí una serie de datos. Y a partir de aquí, nosotros podríamos ir jugando con esos datos, ¿vale? E ir diciendo qué es lo que quiero que tenga. Por ejemplo, imaginaros, yo aquí tengo una imagen, pero en propiedades, esa imagen no coge el valor que yo quiero. Si yo aquí le metería el elemento thisItem foto, supuestamente ya se cargaría la foto que tiene ese origen de datos. Y a partir de ahí podría ir metiendo todos los campos que yo quiera, todas las pantallas que yo quiera y jugando con esas fórmulas. Podría cambiar los formatos de los elementos, bien de forma visual o bien cuando estoy en una propiedad de un elemento. Si os fijáis aquí, esto yo lo puedo cambiar como si fuera un Word, pero en realidad también tengo la opción de color. Entonces, aquí veis que este color es un color determinado. Entonces, yo le podría decir, bueno, pues creo, esperad, dejarme ver, porque creo que dentro de esos elementos tengo un campo que, si no me equivoco, vale, me ha salido el nombre, pero recordad, desde aquí creo que podría, mirad, no lo he escrito bien, pero tengo un campo que se llama población, ¿sí? Entonces, yo lo que podría decir es, jugando con el color, en vez de darle un color fijo, le podría decir, vale, pues si el valor de este elemento, punto población, no, creo que era, se me ha comido la I, la O, perdón, es igual a Bermeo, pues lo que le podría dar es un color determinado. ¿Vale? Entonces podría ir jugando con esos colores. ¿Veis? En el momento que ha coincidido, me ha cogido el color rojo. Si la población fuera otra, me hubiera cogido el color azul. Este sería un poco el concepto. Claro, encima a todo esto le podría dar muchísima más funcionalidad si lo uno con diferentes otros elementos del entorno de Power Apps o de Office 365. Se me ocurre, hablando de los productos de antes, si yo tuviera la cantidad en stock de esos productos, podría, uniéndolo con flujos de Power Automate, por ejemplo, hacer que cada vez que ese stock fuera menor que un valor, con una condición parecida a esta, que se lanzara un flujo que lo que hiciera fuese mandar un mail a la persona de compras para que compre más elementos de ese producto o más unidades de ese producto. O incluso también podríamos hacer incrustar incluso o interaccionar con elementos de Power BI dentro de nuestras aplicaciones. En principio, esto sería el comienzo. Os hemos intentado explicar cómo crear aplicaciones de lienzo y cómo empezar vuestra andadura con Power Apps y más o menos para qué podría valer en plan genérico todo esto de las Power Apps. Y bueno, en futuros webinars, en futuros eventos, nos interesaría comentaros también pues qué funcionalidad tiene Power Automate, qué funcionalidad tiene Power BI, y iremos un poco por esa línea. Intentaremos ir haciendo eventos y, bueno, si estáis interesados, lo he dicho antes, nos contactáis con nosotros e intentáis decirnos cuáles son vuestras necesidades. Y sin más, con todo esto, lo único que quería es daros las gracias por haber acudido. Espero no haberos aturullado mucho y no haberos dado un montón de conceptos
muy rápido. Me vuelvo a poner cara otra vez para que me veáis y para poderme despedir de vosotros. Sin más, muchísimas gracias. Espero que os haya servido para algo esta formación y bueno, mantenemos el contacto.